Muy buenos días, sean todos y todas ustedes bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El día de hoy vamos a dar por inaugurado las jornadas académicas, la enseñanza de la historia, otros enfoques y otras prácticas que congregarán a maestros de educación básica, maestros de educación medio superior e investigadores. Queremos enfocarnos en trabajar 3 temas coyunturales de historia de México: conquista, independencia y revolución, desde 2 perspectivas, desde la didáctica de la historia y desde los nuevos aportes historiográficos. Para dar paso a la inauguración, está con ustedes el maestro Ángel Salgado de la Rosa, del Instituto de Educación Media Superior. También está con nosotros el doctor Beremundo Carrillo Reveles, director general del área de investigación de este instituto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es para mí muy grato darles la bienvenida en nombre de mis compañeras y compañeros al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que, como ustedes saben, forma parte de la Secretaría de Cultura Federal. Estamos muy contentos y con expectativas muy altas frente al evento que hoy nos convoca, reflexionar, debatir y analizar los procesos de enseñanza, en este caso particular de la disciplina histórica. Es una tarea que es pertinente y apremiante ante el contexto actual. Vivimos en un país que, como ustedes saben, padece desde hace décadas una tremenda desigualdad. Hay datos que son alarmantes, por ejemplo, que a nivel nacional de cada 10 personas, 4 no alcanzan a adquirir una canasta básica. Esta situación que se recrudece de manera particular en el sur, en las comunidades indígenas, pero también en las zonas periféricas de las grandes urbes, incluida esta en la que nos encontramos. En ese sentido, la educación, así lo creemos, es un vehículo para transformar la realidad, para formar una sociedad no solo con mayores habilidades y destrezas, sino sobre todo más consciente de su entorno y de las problemáticas sociales y económicas que le afectan. Una sociedad empática, que tenga la capacidad y el deseo de trazar una carta de navegación consensuada y que busque el bienestar colectivo, que, conociendo su pasado, sea capaz de enfrentar su presente e imaginar su futuro. Tenemos la aspiración, quienes colaboramos en el INERM, que el Instituto se convierta en un espacio para la reflexión crítica, en el que se reflejen los rostros de un México diverso, pluriétnico, pluricultural, incluyente y respetuoso con las minorías. En ese sentido, un evento como el que hoy nos convoca, las jornadas de enseñanza de la historia, es más que pertinente en tanto nos permite pensar, reflexionar y analizar las diversas maneras en las que se enseña la historia. Reconocer la diversidad, reconocer las inteligencias múltiples y reconocer también los saberes de los pueblos originarios. Bienvenidos al instituto y cedo la palabra a mi compañero. Buen día, muchas gracias Beremundo, muchas gracias Noemí por esta bienvenida y sobre todo por la organización de este evento que convoca no solo a nuestros maestros de la Academia de Historia del IEMS, sino veo también que nos están acompañando compañeros, profesores, docentes del IEMS. Y bueno, parece que son como 3 temas algo trillados para la historia nacional. ¿Qué cosas nuevas se pueden decir sobre la conquista, sobre la independencia y sobre la Revolución Mexicana? Nosotros en el IEMS tenemos un plan de estudios enfocado, no sé si ustedes conozcan las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Educación Media Superior. Tenemos un plan de estudios que trata de enseñar la historia del presente hacia el pasado. Entonces nosotros estamos muy preocupados por tratar de ya no repetir los lugares comunes en la enseñanza de la historia, ¿no? Hernán Cortés como el padre de la patria, el proceso de independencia, ¿no? El padre de la patria, perdón, Hernán Cortés, pero también a veces se le ve como a Hidalgo, ¿no? Se sigue enseñando eso. Me sorprende mucho que se sigan enseñando todavía muchos lugares comunes. Y bueno, lo que nos convoca hoy es precisamente el debate sobre estas nuevas corrientes, nuevas expectativas que se abren en la historiografía nacional para debatir
sobre el tema de, por ejemplo, de la conquista, nos acompaña la maestra Nora, que va a hablar sobre las mujeres en la conquista, por ejemplo, ¿no? Y estamos tratando como de hacer un debate, si no nuevo, pues un poco algo refrescante, que convoque a los maestros de educación media, a los investigadores y bueno, ojalá nos acompañen de otras instituciones. Quiero agradecer sobre todo este esfuerzo del INERM y sobre todo a la Academia de Historia, que ha estado siempre preocupada por que cada año estemos haciendo eventos, ¿verdad? Ya hemos hecho eventos en el Instituto Mora, en la UPN, hemos hecho eventos también, bueno, ahora aquí en el INERM, y bueno, creo que lo que empezó como una reunión, ¿verdad?, en un salón de clases, ahora estamos viendo que nuestro debate lo estamos llevando a instancias cada vez más profesionales, ¿verdad? Entonces no me queda más que agradecerles a Angélica y a Beremundo y a ustedes por su presencia. Buenos días. Cumpliendo con nuestro programa y siendo puntuales a él, gracias a la institución que nos cobija y que de alguna u otra manera nos permite este intercambio y sobre todo con aquellas nuevas generaciones a nivel medio superior. En este sentido, es para mí un honor presentar esta conferencia magistral que lleva por título Las mujeres en la conquista de México Tenochtitlan, a cargo de la maestra Nora Ricarde Alarcón, de la Universidad Anáhuac. La maestra Nora Ricarde Alarcón es doctorante en Historia y Arte en la Universidad de Granada, España, con investigación sobre juicios inquisitoriales a mujeres en el siglo XVI en la Nueva España. Maestra en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Máster en Historia del Arte por la Universidad Anáhuac. Es autora de diversos artículos académicos y de divulgación. Es presidenta y socia fundadora del Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Mujer, AC. Pertenece al Seminario de Historia Judicial y de la Justicia de la Hispanoamérica Virreinal del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al Seminario de Historia de la Vida Conventual Femenina Novohispana del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, a la Asociación de Mujeres Cronistas de México y ha sido reconocida como miembro de la Asociación Women Leaders of the World Americana, WLI Fland. Una gran trayectoria maestra con respecto a la situación de las mujeres, sobre todo en este periodo de la conquista, y donde de alguna u otra manera el Instituto de Educación Media Superior pretende rescatar a estos sujetos históricos que de la historia tradicional han quedado totalmente al margen. Sin más preámbulo, maestra, yo le cedo la palabra para su conferencia. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Le agradezco al maestro Ángel Salgado de la Rosa esta invitación y es un honor para mí poder platicar con ustedes esta mañana acerca de un tema que me apasiona al igual que a ustedes, que es el rescate pues de las aportaciones de la mujer a la historia y a la cultura de México. Es una historia que ha sido, como decía usted, en gran parte olvidada o relegada, pero bueno, pues nuevas corrientes historiográficas la están rescatando y bueno, pues para poder estudiar la historia de la mujer en estos momentos, como ella no participa o no ha participado de manera visible en los grandes acontecimientos de la historia de México, pues hay que meternos un poco a la historia de la vida cotidiana, la historia de las mentalidades y pues estudiarla desde ahí. Entonces, bueno, pues empezaré esta conferencia diciendo precisamente eso, que las acciones de la mujer en la conquista de México, una epopeya además pues que se ha etiquetado como masculina al 100%, han sido poco estudiadas, pero afortunadamente cada día es posible tener más información al respecto. Este trabajo que voy a presentarles el día de hoy se apoya en fuentes primarias y secundarias y en evidencia arqueológica que nos ha aportado información últimamente. Y la única pretensión que tiene este trabajo es poner un reflector
sobre esas mujeres que participaron como pudieron en esta gesta armada que terminaría con la destrucción de México Tenochtitlan, físicamente, pero no a nivel ideológico y de pensamiento y de costumbre. Algunas de las fuentes para esta conferencia son el lienzo de Tlaxcala, la historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, un libro titulado Mujeres renacentistas en la corte de Isabel la Católica de Vicenta María Márquez de la Plata, las crónicas de Juan Suárez de Peralta, la relación de conquistadores de Orozco y Berra y algunos trabajos particulares en cuanto a biografías específicas que han hecho Mercedes Meade, Camila Townsend y Eugenio Aguirre. Y en cuanto a evidencias arqueológicas, he tenido la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Sultepec, Tlacoaque, que está entre Tlaxcala y Texcoco, que ha aportado algunas evidencias en cuanto a la historia de la mujer en la conquista de México. Y he tomado también en cuenta las investigaciones que ha realizado el doctor Jaime Pérez Guajardo en su libro Retórica y Estética Virreinal de México, porque él hace un estudio profundo acerca de esto que mencionaba yo al inicio, de la importancia de entender la mentalidad para entender pues, las acciones de las personas y sobre todo pues, de las mujeres, ¿no? Entonces, esta conferencia va a estar dividida en las siguientes partes. Primero voy a hablar de la concepción de lo femenino y el actuar de la mujer. Hablaré del pensamiento mesoamericano mexica y del pensamiento europeo español a grandes rasgos, porque bueno, pues la conferencia es breve. Después pasaré a hablar acerca de las mujeres del Renacimiento español y mujeres de Mesoamérica mexica. Después hablaré de las mujeres en la conquista. Primero voy a hablar de las mexicanas, las mujeres que anunciaron la caída de México Tenochtitlan, mexicanas participando en las fuerzas españolas, aliadas y forzadas, porque hubo de las dos, mexicanas en la resistencia, y después las españolas, porque entre las españolas hubo las que triunfaron y las que perdieron. E incluí dentro de este rubro de mujeres españolas, aunque no son de etnia blanca, a las mujeres de raza negra, que porque vinieron algunas mulatas y algunas de raza negra acompañando sobre todo la expedición de Pánfilo de Narváez, cuando llegó Pánfilo de Narváez. Bueno, entonces después el último tema, la tercera parte será las mujeres después de la conquista, muy brevemente qué pasó con estas mujeres que lucharon en la conquista. Bueno, para entender el papel de la mujer en la conquista de México debemos comprender primero cómo eran percibidas estas mujeres en cada una de sus culturas, qué hacían esas mujeres en cada una de las civilizaciones que se enfrentarían. Y para entender ese papel es necesario remontarnos a cómo pensaban y comprendían el mundo ambas culturas. Este es un poco el tema de historia de las mentalidades que mencionábamos al inicio. Y entendiendo la concepción de lo femenino y podemos entender el actuar de la mujer, tanto en los mesoamericanos como en los españoles. Entonces, primero, pues aclarar y puntualizar que el occidental y el mesoamericano son dos sistemas de pensamiento completamente distintos. Aunque finalmente la mujer va a tener actividades parecidas en las dos culturas, parten de concepciones completamente distintas. El sistema de pensamiento originario parte de la impronta del encuentro con la realidad pura. Es una fenomenología empírica con características específicas que voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, la heliometría, la medida de las cosas en las culturas originarias es solar. Y en este sistema de pensamiento el Señor es el Sol y cualquier jefe es la encarnación del Sol. Como tal, pues el Sol ilumina, alimenta, protege, mantiene
y bueno, pues esto vamos a ver cómo se va a reflejar en las relaciones de género. El pensamiento es crudo, la aproximación directa con la realidad es una experiencia primaria, las cosas son como son y no como creemos o como quiero que sean, ¿no? Son aproximaciones de pensamiento sin definiciones ni prejuicios. Es empírico, obviamente, ¿no? Cada realidad tiene sus propias características, pero las diferencias entre los objetos y los sujetos y la realidad no son ni contrarias ni vinculantes. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Excentricidad se refiere a que en el pensamiento originario mesoamericano la persona no está en el centro, sino que participa de la realidad que vive. Es como si nos tomáramos una selfie con la realidad, ¿no? No está exento ni separado de la realidad, sino participa en ella. Comedición se refiere a que las realidades interactúan sin invadirse ni imponerse. Movilidad, la realidad es móvil y permite el cambio sin cualificación y sin atributo de valor. Por eso pues, se puede pasar de la vida a la muerte sin tragedia, ¿no? Como en el caso de los sacrificios humanos. Y la pertinencia, la moralidad, que algo esté bien, está dado por si embona o no embona con la realidad, si corresponde o no corresponde en el ámbito en el que se encuentra, y una presencia del ser está constituida por la pertinencia. En pocas palabras, si viene al caso o no en donde está. Y por lo contrario, el sistema de pensamiento occidental es casi opuesto al sistema originario y tiene las siguientes características, ustedes lo pueden ver en ese esquema. Pues si en el caso mesoamericano la heliometría es la medida de las cosas, en el europeo será la geometría y la antropología o la antropometría, ¿no? Miden o medían en pies, en manos, etcétera. Todo se calcula de manera muy precisa y el hombre pues se convierte en la medida de todas las cosas. El pensamiento es interpretativo, separa al hombre de la realidad y las cosas el hombre las conoce por la interpretación que hace de ellas. El pensamiento es racionalista y esto hace que la razón separe, distinga, clasifique, cualifique según la finalidad de las cosas, según si una cosa sirve o no sirve, es buena o no, qué valor tiene el ente. Y entonces se pierde la impronta de la experiencia primera, ¿no? Porque ya pasa por un proceso de razonamiento. La centralidad está puesta en la persona y el pensamiento jerárquico que se deriva del pensamiento racionalista es el que hace poner las cosas de mayor a menor, o el que gobierna y el que es gobernado. Así es como el pensamiento occidental se explica pues la clasificación de las cosas. Siempre hay un superior y un inferior, ¿no? En esta gradación jerárquica. Después está lo definido que pues la legislación, la gramática, que encarcela, ¿no? La gramática va a encarcelar los conceptos y el bien y el mal, que la moralidad no está definida por la pertinencia como en el caso mesoamericano, sino por conceptos establecidos y reglas. Perdón. Entonces, se estarán preguntando qué tiene que ver este análisis del pensamiento con la realidad de la mujer. Bueno, pues mucho, porque como les decía, pues es estudiar la historia de la mentalidad, es estudiar la realidad de la mujer. Ay, no sé qué, perdón. Entonces, las mujeres del Renacimiento español, la concepción de la mujer en el Renacimiento español, que son pues las mujeres que vienen a la conquista, tiene su origen en este pensamiento interpretativo, racionalista, jerárquico y definido, y en la tradición judeocristiana desde la creación del mundo, ¿no? Hay una jerarquía en ese momento, en el Génesis se habla en la Biblia, de que Eva fue creada de la costilla de Adán. Y a partir de ese momento, en la mentalidad judeocristiana,
la dignidad de la mujer está dada por su relación con el hombre. Y su castigo por seducirlo con el fruto del árbol del bien y del mal, como lo señala también el Génesis, fue someterse a su marido. Dios le dice a Eva: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, con dolor parirás a tus hijos, y no obstante tu deseo te arrastrará hacia tu marido, que te dominará. El pensamiento griego racionalista, que ordena y sistematiza junto con la tradición escolástica medieval, pondrá a cada persona y cosa en su lugar dentro de la realidad. También tenemos el modelo trifuncional de la Edad Media, donde estaba la sociedad dividida entre los que gobiernan, los que oran y los que trabajan. Y en este sistema, que es previo al Renacimiento, pues la mujer quedó dentro de las que oran un poco y de las que laboran, se redujo a un grado operativo. Y este afán clasificador del que hablábamos del racionalismo puso lo mayor por encima de lo menor y el que gobierna por encima del gobernado, y bueno, pues eso da como consecuencia una serie de circunstancias en cuanto a la relación de género. Bueno, justamente entre las mujeres de estas mujeres medievales y las mujeres de la modernidad, hay un grupo de destacadas mujeres que son las mujeres del Renacimiento español. Desde una reina que creó un país unificando la lengua, la religión y el territorio y lo expandió más allá del mar, gobernadoras y virreinas, válidas que tenían en sus manos el destino de la nación, místicas, escritoras, músicas, artistas, fundadoras, reformadoras de órdenes religiosas, todas ellas extraordinarias mujeres que apoyaron a esta nación que iniciaba como España, ¿no? Además de los evidentes nombres de mujeres como Isabel la Católica, existió un pequeño grupo de mujeres conocidas como las mujeres sabias de la corte de Isabel la Católica. Esto se pudo dar en un breve espacio de tiempo porque tenían el ejemplo y el mecenazgo de esta reina, de Isabel la Católica, y entonces se liberó la mujer del peso de tener que ser ignorante para poder ser virtuosa o culta. Este grupo de mujeres doctas y aristócratas constituye un fenómeno breve y brillante auspiciado por la misma Isabel la Católica. Al morir la reina, el impulso a la educación femenina decayó, pero no decayó la libertad adquirida por la mujer, que siguió manifestándose de una u otra manera a lo largo de los siglos de la historia española. Entonces, sí, la educación, la mujer dependía del hombre para tener su lugar en la sociedad, se les consideraba en la legislación como menores de edad, el hombre el que tenía que presentar pues todos los casos, inclusive en los juicios inquisitoriales, que es un juicio pues a la conciencia de la persona, es un juicio muy personal. Yo me he encontrado a hombres representando a su esposa en estos juicios inquisitoriales. Y bueno, como les decía, pues están colocadas en este nivel operativo, que están haciendo labores dentro del hogar, en el comercio, hay muchas curanderas, parteras, elaboración de los alimentos, coser, bordar, todo esto, ¿no? De ellas depende en gran medida esta honra y honor familiar. Generalmente pues la carrera que ellas van a tener va a ser en el convento o en el hogar, aunque les digo sí participan en actividades de comercio. Y bueno, estos son los valores con los que se les educa: honestidad, piedad, laboriosidad, modestia, discreción y humildad. Como les decía, pues hay este espacio de tiempo en donde Isabel la Católica va a promover este nuevo modelo femenino que puede pertenecer al ámbito público sin dejar el ámbito privado, y las mujeres están participando en gobierno, política, artes y economía, y como les leí hace un momento, pues están todos estos casos de reinas, virreinas, místicas, escritoras, músicas, etcétera. Entonces, esta mujer del Renacimiento, un poco aventurera y con aires de mucha libertad, es la que va a venir a México en la conquista. Estas mujeres que vienen, a pesar de estas constricciones judiciales de las que les hablaba,
en las que pues se les consideraba no sujetas de poder ejercer sus derechos legales. Tienen gran confianza en su capacidad emprendedora y también consideran que esas opciones que tenían de la casa o el convento se pueden expandir y que sus modelos de vida pueden ser distintos. Sin embargo, a pesar de eso, pues bueno, siguen teniendo esta visión comprometida de mujer que da la vida, que la protege, que la procura y que la cuida en su papel de esposa, madre, hija, hermana, etcétera, ¿no? Y esto se va a manifestar en el papel que tienen en la conquista. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, las mujeres de Mesoamérica mexica, ellas provienen de este pensamiento que mencionábamos, crudo, empírico, comedido y pertinente. Esto es muy importante porque ellas están en el mismo eje conceptual, hombre-mujer, es un concepto de no invasión, por eso es el comedimiento. Cada quien tiene sus responsabilidades, tanto el hombre como la mujer, y esas funciones son complementarias y tienen alta consideración en la estructura social. Entonces, por ejemplo, el hombre es el corazón del pueblo, la fuerza vital, y su campo de acción es el mundo. Por eso, son los guerreros, ¿no? En el caso de los mexicas. Y la mujer es el corazón dentro del cuerpo y es la fuerza del hogar. Y su ámbito específico de acción, pues es en la vida cotidiana. Esto no implica que alguien esté por encima del otro, son iguales, pero tienen ámbitos de acción distintos. Entonces ellas, igual que las mujeres españolas, no es una historia comparativa lo que trato de hacer, ni pienso que una realidad es mejor que la otra, simplemente estoy exponiendo pues las cosas pues como son o como se han estudiado, como las fuentes nos las presentan, ¿no? También están dedicadas al hogar. El cordón umbilical de las mujeres, si recuerdan, pues se entierra en el hogar inmediatamente después de que nacen. Ellas tienen pertenecen a una política educativa general e igualitaria y tienen el derecho y la obligación de tener la educación formal. Se les educa en la voluntad, en la fortaleza y pues los deberes a los que ellas tienen que cumplir o dedicarse, se les considera con gran respeto. Ellas pueden participar en la atención a los templos, en la atención religiosa. Existe el Calmecac para hombres y mujeres nobles, también la Casa de Mujeres Solipoxcalli para plebeyas, donde pueden tener un recogimiento entre los 12 y los 13 años, en los que dan un año de castidad al servicio de algún dios o en este Hipochcali o Casa de Mujeres. Y después pueden pasar al Cuicacali, donde es mixto, se llama Casa de Canto, entre los 12 y los 14 años, donde se tratan jóvenes de ambos sexos. El matrimonio es favorecido y protegido y en la clase dominante es objeto de alianzas y un poco la mujer pues es responsable de estas alianzas de gobierno y es poligámico. Bueno, pues sabemos que Moctezuma tenía muchas mujeres y casi todos los gobernantes tenían muchas mujeres. Pero, sin embargo, la edad en el pueblo para casarse era entre los 16 y los 20 años, es la edad de tomar estado, y generalmente el pueblo es monógamo. Por ejemplo, este tipo de consejos que los podemos encontrar en Sahagún, que le dice el padre a la hija o la madre a la hija: no te juntes con otro, con solo aquel que te demandó, no te enamores pues del primero que pase, en pocas palabras, ¿no? Les piden que escojan a sus maridos bien, que perseveren con ellos hasta la muerte y que no los dejen. También existía un tipo de matrimonio temporal para la reproducción. En el caso de divorcio, de separación, que sí se permitía, la custodia de los hijos era para la madre, y el adulterio era castigado para ambos, pero más laxo era el castigo para el varón. Esto sucede también en la cultura occidental, entre las españolas,
en las que el adulterio era más castigado también para la mujer que para el hombre. Esto tiene una explicación natural porque pues ya conocen ese dicho de que pues antes de las pruebas de ADN al hombre no le constaba que los hijos fueran de él, no solamente la mujer lo sabía. Entonces por eso se castigaba tan fuertemente el adulterio en las culturas para ambas mujeres. También la permeabilidad social, como en el caso de las españolas, se adquiría de acuerdo a pues con quién se casaban o con quién estaban o si eran hijas de quién, ¿no? Las mujeres embarazadas tenían grandes consideraciones y eran tan grandes las consideraciones para la mujer embarazada que se le consideraba una guerrera, y si moría en el parto, pues igual que los guerreros acompañaban al sol en su trayecto. Era el máximo honor que podía pasar, que una mujer muriera en el parto o que un hombre muriera en batalla. Estoy viendo que hay un letrerito que pasa por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta y me quiere interrumpir, no tengo inconveniente, ¿eh? Solo levantan la mano para que los pueda ver. Bueno, igual se encargaba de la crianza de los hijos y pues tenía esto de que esclava de todos los de su casa, porque son términos que se encuentran en Sahagún. No se refería a una esclavitud como tal, sino que era su deber, ¿no? Como el hombre era esclavo probablemente pues de la guerra, ¿no? Y de cumplir con sus funciones adecuadamente. Bueno, aquí hay una definición de las mujeres en Mesoamérica. Las viejas siempre están en casa y mandan lo que ha de hacerse. Ojalá hubiera este respeto todavía por las viejas en nuestra cultura, ¿verdad? La mujer hermosa, bueno, pues tiene que tener hijos y marido, es laboriosa, diligente y discreta. La mujer de perfecta edad, que supongo que es la edad de todas las mujeres que estamos aquí, la edad perfecta, debe ser honrada, grave, mujer de su casa, diligente y trabajadora. La mozuela, gentil, hermosa y bien dispuesta, siempre pues guardando honra y fama. La noble, principal, de buena familia, limpia de sangre, estimada, honrada, reverenciada, generosa, benevolente y de buena fama. Bueno, entonces, correspondiendo a este pensamiento comedido, donde interactúan dos realidades, tenemos que el trabajo femenino era sustancial para el Producto Interno Bruto, obviamente. Ellas están integradas a la fuerza de trabajo de manera oficial y reconocida, y pues algunas de las actividades que tenían, obviamente el cuidado de los hijos, el manejo del hogar, tejedora, hilandera, costurera, guisandera, médica, maestra. Pues la tradición mesoamericana con las mujeres en la medicina es muy potente, muy poderosa, y eran también grandes comerciantes, sacerdotisas, poetisas, cultivo de la tierra, recolectora, etcétera, en la agricultura, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, preguntas, comentarios? No me quedó claro por qué las mujeres fueron cuestionadas previamente por el divorcio. No eran cuestionadas por el divorcio. No. Eran por adulterio, no por el divorcio. Sí, el divorcio estaba permitido, pero el adulterio era muy perseguido en las dos culturas, por esta razón que le digo, que no estaban seguros los hombres. Sí, no se preocupe. Bueno, ¿sí? Pues se unían temporalmente para poder tener hijos o familia, a lo mejor a petición de alguna de las partes o de las familias. No era lo común eran los matrimonios monogámicos permanentes, ¿no? Pero bueno, pues tanto la poligamia como estos matrimonios, el adulterio y el divorcio eran como transgresiones o no lo común, vaya. No era transgresión la poligamia, pero no era lo común. Bueno, entonces, mujeres españolas en la conquista. Vamos a hablar primero de las que triunfaron. Estas mujeres algunas llegaron con Cortés y otras llegaron con Pánfilo de Narváez.
Muchas de ellas llegaron a las Antillas y siendo la población de españoles casi en su totalidad masculina en las Antillas, en el recién efectuado descubrimiento de América, se trató de fomentar la llegada de mujeres procedentes de Europa, estas mujeres de las que hablábamos al inicio, pues más liberales y un poco aventureras, ¿no? Las primeras que llegaron se dice que eran de dudosa reputación a las Antillas, por lo que poco a poco y en los primeros años de colonización se empezó a exigir que las mujeres que llegaran a América procedentes de Europa trajeran consigo una carta de buena conducta. Estoy hablando de las Antillas. Las primeras mujeres aparecen registradas en La Española en el año de 1502 y más tarde comenzaron a llegar las esposas de los principales gobernadores ya vecindados y nuevos funcionarios que también traían a sus esposas. Entre 1509 y 1519 llegaron a las islas únicamente 300 mujeres que o acompañaban a sus maridos o deseaban conseguir uno entre la enorme población masculina de nuevos latifundistas. Las primeras mujeres que llegaron a territorio mexicano fueron aquellas que naufragaron en el mismo barco en el que viajaban Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. ¿Recuerdan este naufragio del primer mestizaje de Gonzalo Guerrero, ¿no? Y estas mujeres murieron al poco tiempo porque estaban obligadas a realizar tareas que no acostumbraban en el pueblo de indígenas mayas que les ayudó. Las primeras mujeres que llegaron a México fueron las mujeres que vinieron con Cortés, mujeres de conquista, la mayoría antiguas pobladores de las Antillas, que tal vez quisieron dejar su lugar pasivo y embarcarse en la lucha y conquista de nuevas tierras. Lo que hay que notar es que entre todos los varones solo una escasa docena de mujeres es mencionada en las crónicas. De acuerdo con Bernal Díaz del Castillo, las mujeres conquistadoras fueron 13. A 8 las cita en el festejo del banquete de Coyoacán, con nombre y apellido, que son las que están ahí. Y ahorita les voy a leer el texto. Y a otras 5 la cita de manera anónima con relación a la batalla de Otumba, o sea, no sabe los nombres de estas mujeres. En el banquete de Coyoacán, celebrado después de la caída de la Gran Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, ese día no fue el banquete, pero bueno, la caída de Tenochtitlan, Bernal señala, pues ya que habían alzado las mesas, salieron a danzar las damas que había, con los galanes cargados con sus armas, que era para reír. Y fueron las damas que aquí nombraré, que no había otras en todos los reales ni en la Nueva España. Primeramente la vieja María de Estrada, que después se casó con Pedro Sánchez Farfán, y Francisca de Ordaz, que se casó con un hidalgo que se decía Juan González de León. La Bermuda, que se casó con Olmos de Portillo, el de México, otra señora mujer del capitán Portillo que murió en los Bergantines, y esta, por estar viuda, no la sacaron a la fiesta. Una Ulana Gómez, mujer que fue de Benito de Vejel, y otra señora hermosa que se casó con Hernán Martín, que vino a vivir a Oaxaca, y otra vieja que se decía Isabel Rodríguez, mujer que en aquella sazón era de un fulano de Guadalupe, y otra mujer algo anciana que se decía María Hernández, mujer que fue de Juan de Cáceres el Rico, y de otras ya no me acuerdo que las hubiese en la Nueva España, dice Bernal Díaz del Castillo. En total 8, voy a repetir los nombres: María de Estrada, Francisca de Ordaz, la Bermuda, la mujer del capitán Portillo, Ulana Gómez, la mujer hermosa que se casó con Hernán Martín, Isabel Rodríguez y María Hernández. Y como les decía, las otras 5, la cita Bernal de manera pues que murieron y son desconocidas con relación a la batalla de Otumba. Después el historiador Orozco Iberra añade 7 más que acompañaron a los varones a la toma de Tenochtitlan y que se encuentran en la nómina general de conquistadores venidos con Cortés o en la armada de Narváez, quedando el número en 20. Otras mujeres que se han citado en relación a la conquista de México, además de las ya mencionadas, son Beatriz Hernández, Elvira Hernández, María de Vera, Beatriz Palacios Parda, Beatriz Bermúdez de Velasco, Juana Martín, Catalina Sotomayor y pues solamente mencionan estas. De 1822 hombres, 26 son mujeres. Después conocen ustedes
evento en la vida de Cortés en el que lo acusan de la muerte de su esposa Catalina Suárez Marcaida. Dicen pues que él la ahorcó después de una fiesta y este juicio en ese momento no sucedió nada, pero unos años después la mamá de la Marcaida junto con su hijo, que además era muy amigo de Cortés desde Cuba, lo demandó y pues fue un juicio que se dio más o menos entre 1528 y 1529, del cual Cortés salió exonerado, no lo inculparon por esta muerte. Y en ese juicio, las siguientes mujeres que voy a mencionar se declaran conquistadoras. Así, cuando ellas están dando su testimonio, dicen: yo, Juana López, es una de ellas, conquistadora. La otra es Violante Rodríguez, Catalina González y Antonia Hernández, con lo cual el número de mujeres en la conquista aumenta a 24. Aunque no se puede asegurar que las 26 hayan participado peleando en las batallas contra los indígenas, es seguro que estuvieron presentes en las mismas. Como ejemplo de su desempeño en la conquista podemos citar, voy a citar a 3, María de Estrada, mujer de edad madura, famosa por su valor y hechos heroicos. Con respecto a esta mujer, el cronista del siglo XVI, Diego Muñoz Camargo, señala: y así como este capitán faltó, que su propio nombre es Cihuacatzin, capitán de Teotihuacán, asimismo lanzó Hernando Cortés en esta batalla aquel día a otro señor llamado Tochtlahuazal, aunque no murió y vivió mucho tiempo. En estos reencuentros fue donde se halló aquella señora llamada María de Estrada, donde peleó a lanza y a caballo como si fuera uno de los más valerosos hombres del mundo, como atrás queda referido. Y otra cita: en esta tan temeraria noche, llamada la noche triste, mataron a un paje de Fernando Cortés delante de sus ojos, Hernán Cortés, llamado Juan de Salazar, en la calle de Tlacopan, a donde asimismo se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y hazañosos hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando varonilmente con tanta furia y ánimo que excedía el ánimo y esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuese, que a los propios nuestros ponía espanto, o sea, los españoles. Y asimismo lo hizo el día de la memorable batalla de Otumba, a caballo, con una lanza en la mano, que era cosa increíble su ánimo varonil, digno, por cierto, de eterna fama e inmortal memoria, cosa que no tiene María de Estrada. Esta señora fue casada con Pedro Sánchez Farfán, tuvo por repartimiento el pueblo de Tetela, que está a una parte del volcán. Bueno, en el relato de Bernal se menciona varias veces a María de Estrada y este cronista conquistador menciona que fue la única que estuvo en la noche triste por parte de los españoles. Y se puede deducir por sus comentarios que el cronista la tenía en alta estima. A un buen soldado que se decía Pedro Sánchez Farfán, marido que fue de la buena y honrada mujer María de Estrada. Otro ejemplo es Francisca de Ordaz. Ella vino con Narváez y su actitud ante Cortés fue famosa en el sometimiento que éste hizo de Narváez. Unas mujeres, que la una se decía Francisca de Ordaz y la otra Beatriz de Ordaz, hermanas o parientes, asomándose a una ventana, sabiendo que Narváez era preso y los suyos rendidos, a grandes voces dijeron: bellacos, dominicos, cobardes apocados, que más habíades de traer ruedas que espadas. Buena cuenta habéis dado de vosotros, por esta cruz que hemos de dar de nuestros cuerpos delante de vosotros a los… por esta cruz que hemos de dar de nuestros cuerpos delante de vosotros a los criados de estos que os han vencido, y mal hayan las mujeres que vinieron con tales hombres. Isabel Rodríguez, la cita Bernal, se distinguió por la manera en la que curaba soldados y heridos. Cervantes de Salazar dice: como eran tan continuas las refriegas, salían de una parte y de otra muchos heridos, a los cuales una mujer española que se decía Isabel Rodríguez, lo mejor que ella podía, les ataba las heridas y se las santiguaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el cual te cure y te sane. Y acontecía que aunque tuviesen traspasados los muslos, iban sanos al otro día a pelear.
Isabel Rodríguez, también, que la cita Bernal, se distinguió por la manera en la que curaba, estoy repitiendo. Beatriz Bermúdez de Velasco, el hecho de una mujer española y de noble linaje llamada Beatriz Bermúdez de Velasco, estando los mexicanos por los españoles que por mar y tierra les daban recio combate como desesperados y que les parecía que para vencer o morir de presto no les quedaba otro remedio, sino como perros rabiosos meterse de tropel con los españoles, hiriendo y matando cuantos pudiesen, lo cual hicieron, y así volvieron con tanta furia sobre 2 o 3 capitanías que les hicieron afrentosamente volver las espaldas. Ya que más que retrayéndose volvían hasta su real, Beatriz Bermúdez, que entonces acababa de llegar de otro real, viendo así españoles como indios, amigos todos revueltos, que venían huyendo, saliendo a ellos en medio de la calzada con una rodela de indios y una espada española y con una celada en la cabeza, armado el cuerpo con un escapuil, les dijo: vergüenza, vergüenza españoles, ¿qué es esto que vengáis huyendo de una gente tan vil a quien tantas veces habéis vencido? Volved a ayudar, a socorrer a vuestros compañeros que queden peleando, haciendo lo que deben, y si no, por Dios, os prometo no dejar pasar a hombre de vosotros que no le mate. Bueno, pues estas mujeres se les plantaban a los españoles vestidas pues con lanza, con escudo, con yelmo. Ellas tenían un poco este arquetipo de mujeres que peleaban. Por ejemplo, Boadicea, que peleó pues en Gran Bretaña en contra de los romanos, Juana de Arco, que también pues era una mujer que peleaba. Entonces no era completamente ajena una mujer guerrera en el arquetipo femenino que ellas tenían. Después pues hay otras mujeres. Esta enfermera Isabel Rodríguez es una enfermera que estuvo también en el ejército de los españoles, curando a los heridos, y sabemos de ella porque la única propiedad registrada en el siglo XVI con el nombre de una mujer entre los solares que repartió Cortés a los conquistadores le fue otorgada a Isabel Rodríguez por los servicios prestados para lograr la conquista de México. Bueno, tenemos también a las que perdieron. En la batalla de Otumba, como les decía hace un momento, pues hay 5 mujeres desconocidas que Bernal Díaz del Castillo señala y dice: digo que en obra de 5 días fueron muertos y sacrificados sobre 870 soldados, con 72 que mataron en un pueblo que se dice Tustepec, y a 5 mujeres de Castilla. Y bueno, está esta caravana de Tecuaque que Hernán Cortés señala cuando llega Pánfilo de Narváez a pelear con Cortés. Cortés tiene que salir de la Gran Tenochtitlan, llega a Veracruz y, como todos sabemos, pues Pánfilo de Narváez pierde ante Cortés y las fuerzas de Narváez se incorporan al ejército de Cortés. Cortés dejó en Veracruz algunos enfermos, y relata en su segunda carta de relación que muchos tesoros, mucho dinero, ropa también del ejército que había ido a ayudarle, y él le encarga a una caravana que salga de Veracruz y que se vaya a la Gran Tenochtitlan. Salen de Veracruz y toman el camino por Tlaxcala hacia Texcoco. Dice Cortés que, bueno, pues como les decía, grandes tesoros en oro y plata. Cortés dice que salieron con 5 de a caballo y 45 peones, y que los indios de Culúa, los acolhuas, los habían muerto en el camino a todos y tomado lo que llevaban. El arqueólogo Enrique Martínez Vargas, quien es el responsable de las excavaciones en Tecuaque, señala que esta caravana era muy grande. Después Cortés en su tercera carta de relación hace más comentarios al respecto, pero que esta caravana estaba formada por 350 personas de ambos sexos, y que había también indígenas que los estaban apoyando, custodiando, y también pues traían mujeres y hombres mulatos y negros. Entonces Tecuaque era como un puesto de frontera de comercio entre Tlaxcala y Texcoco. Un poco pues ellos eran una aduana
que cuando las caravanas de comerciantes pasaban, pues tenían que pasar por Tecuaque, se llamaba Sultepec originalmente, y pues mostrar que era lo que iban a intercambiar o a comerciar. Entonces ellos vieron a esta caravana que iba pasando, se la llevaron a este lugar, a Sultepec, Tecuaque, y apresaron a todos estos indígenas, españoles y pues mulatos que venían. Los tuvieron presos durante 6 meses, aislados, ahí mismo en la zona arqueológica se ve dónde los tenían, y al término de estos 6 meses o hacia el final de estos 6 meses empezaron a sacrificarlos y ¿se acuerdan que hablábamos del pensamiento originario? Se los comieron finalmente, pero porque ellos querían participar de la esencia, veían pues que había razas blancas, morenas, que eran distintos a ellos y ellos querían ser partícipes de esto, ¿no? Para ellos, pues este pensamiento móvil no tenía la muerte o el sacrificio, como todos sabemos, el mismo significado que para el pensamiento occidental. Entonces los sacrificaron, se los comieron y repartieron sus huesos entre los guerreros que los habían apresado. Aquí en esta fotografía que pueden ver, no es una magnífica fotografía, pero hay en el centro un guerrero acolhua que le habían dado 3 mujeres. Algunos compañeros y yo creemos que una de esas mujeres fue Beatriz Hernández Parda, pues en el sentido de mulata, que había llegado con Pánfilo de Narváez. Entonces, aquí están pues las manos que tienen esos círculos, en el centro son las del guerrero, y este es el cráneo de una de las mujeres, la que pensamos que es Beatriz Hernández Parda, y también hay otra mujer española, pues en la otra fotografía que pueden ver. Esta es supuestamente Beatriz Hernández Parda. Todas son distintas mujeres. Este guerrero se encontró con 3 cráneos de mujeres distintos. Esta es otra. Y bueno, este es una recreación que hacen de cómo había podido verse esta Beatriz Hernández Parda, que es la mujer que tiene pues ese manto, y acompañada también de una sirvienta mulata. Este es un esqueleto completo de mujer del siglo XVI. Es una mujer de entre 30 y 35 años, pues que encontraron en estas excavaciones. En esas excavaciones se encontró pues agujas, dedales, todas las cosas que pudieron usar los españoles cuando subieron a hacer las mujeres y los hombres. No había hebillas, monedas, medallas, etcétera. Entonces, bueno, estas mujeres españolas de la conquista, me gusta mucho esa foto que dice, no fueron solos, los hombres no vinieron solos, tuvieron un gran apoyo de las mujeres. ¿Y qué hicieron ellas? Bueno, pues los roles femeninos de curar, de preparar alimentos, pero también participaron en las batallas de conquista, como pudimos ver. ¿Qué las motivó a embarcarse en una empresa de conquista? Por un lado, seguramente las razones que mencionamos antes, esta necesidad de aventura, de liderazgo, y cómo era su vida durante la conquista. Supieron, cuando fue necesario, empuñar la lanza y con sus esforzadas y heroicas actitudes animar y alentar a los conquistadores. Al mismo tiempo también ejercían funciones típicamente femeninas como curar a los enfermos o cocinar. Su convivencia con otras mujeres, en este caso indígenas, debe haber sido como la relación de toda su raza con los grupos autóctonos, una relación donde ellas se sentían y eran consideradas como superiores. Lo que es definitivo es que como parte de la tropa de Cortés, cruzaron los volcanes hasta llegar al Valle de México, y el recibimiento de Moctezuma que Moctezuma les dispensó a los españoles les causó gran maravilla, pues en España ellas no poseían nada, llevaban una vida gris e inadvertida, y de pronto estaban servidas por vasallos de este poderosísimo señor,
dueñas de joyas que ni la misma reina poseía. En ese aspecto, las conquistadoras compartieron con los varones la ambición. Desafortunadamente, su reconocimiento no fue igual que el de aquellos junto a los cuales lucharon. Sus compañeros en el ejército, la corona española y la historia apenas si las reconocieron y jamás recibieron los honores, la gloria y la riqueza que se merecieron. Esto es en cuanto a las mujeres españolas. Tenemos también a las mujeres indígenas en la conquista. ¿Cuál fue su participación? Me dicen que me faltan 10 minutos, voy a tratar de hacerlo más rápidamente. Las mujeres indígenas en la conquista, hubo mujeres mexicanas que anunciaron la conquista a través de augurios y señales. Esta es una mujer que murió, la sepultaron, dice Sahagún que pusieron piedras encima de su tumba y que resucitó después de 4 días, y cuando resucitó fue a casa de Moctezuma y le contó lo que había visto y le dijo que la causa por la que había resucitado, como lo pueden leer ahí, es para avisarle que el mundo como lo conocían se iba a terminar, que el señorío de México iba a terminar en tiempos de Moctezuma y que otras personas vendrían a poblar México. Y el otro pronóstico que también lo dio una mujer, pues es el que ahora se conoce como el de la Llorona, pero se oía en la noche una voz de mujer que decía: oh hijos míos, ya nos perdimos, y algunas veces decía: oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Las mujeres indígenas fueron aliadas, algunas, como les decía al inicio, forzadamente, otras participaron de manera voluntaria. La más conocida pues es la Malinche, doña Marina, que fue una de las 20 mujeres regaladas a Cortés en Tabasco. Bernal Díaz del Castillo dice que fue una india cacica, hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos. Bernal Díaz del Castillo la describe como una mujer muy buena, una buena lengua que mandaba en todos los indios de la Nueva España con gran autoridad. Ella, pues como sabemos al inicio, traducía del maya al náhuatl y Jerónimo de Aguilar, del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Y muy pronto ella aprendió a hablar español para poder traducir directamente. Pero el papel de la Malinche no es una simple traductora. La Malinche actuó como una estratega muy importante, diciéndole a Cortés dónde estaban los fallos de este gran imperio mexica. Ella nunca consideró que realmente estaba traicionando a su gente, al contrario, pensaba que estaba ayudándolos a deshacerse del imperio mexica que los tenía subyugados. Pues ella se casa o la casan con Hernández Portocarrero, y Bernal dice: esfuerzo tan varonil tenía, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Un poco sobre su historia. Después se casa con Juan Jaramillo y muere muy joven, de 23 años, en 1527. Después otras mujeres pues son regaladas a Cortés, 20 en Tabasco, 8 en Zempoala, 5 en Tlaxcala y 3 en Tenochtitlan, y lo que querían los indígenas era pues igual, recordamos que las mujeres de los matrimonios polígamos pues era para afianzar esos vínculos o esa relación. Lo mismo querían hacer al darle a estas mujeres, afianzar la relación con ellos. Estas mujeres, por ejemplo, de Tlaxcala, doña Luisa Xicoténcatl, que fue esposa de Pedro de Alvarado y representa la unión entre tlaxcaltecas y españoles. Acompaña a Alvarado, ahí está, en la toma de México Tenochtitlan, y después lo acompaña también a Guatemala. Doña Elvira Maxicatzin, esposa de Juan Velázquez de León, ella, igual que Juan Velázquez de León, mueren en la Noche Triste. Otras mujeres que fueron forzadas a ser aliadas, pues Tecuixpo, la hija de Moctezuma, ella pues fue violada por Cortés, tuvieron a Leonor Cortés y Moctezuma, pues que es una mestiza por excelencia, ¿no? Con la sangre de Cortés y la sangre de Moctezuma, pero Tecuixpo la repudia, no quiere saber nada de ella. Ella fue esposa primero de Cuitláhuac, luego de Cuauhtémoc y después se casa con Juan Cano.
muchas mujeres fueron regaladas al ejército español, por ejemplo, las 300 mujeres en Tlaxcala, y ellas pues preparaban los alimentos para los españoles. La mayoría muere en la noche triste. Y bueno, estas otras mujeres de la conquista que no son aliadas, sino que pertenecen a la resistencia y la defensa heroica, ¿no? Está Yacotzin, madre de Ixtlilxóchitl, que la forzan a ser bautizada, pero ella no quiere bautizarse y se resiste pues a integrarse a la cultura española. Esta mujer de Mixcoa, que cuando los mexicanos, cuando los españoles van huyendo en la noche triste, ella da voces y grita y les dice: mexicanos, vengan todos, he aquí que salen en secreto sus enemigos. Y durante ese gran sitio a México Tenochtitlan, que dura 3 meses, pues todas las mujeres pues proporcionan alimentos, curan a los heridos y pelean también. Son muy famosas las mujeres del sitio de la Gran Tenochtitlan. Cuauhtémoc las disfraza de hombres y las pone en los techos de las casas para que cuando los españoles lleguen vean que todavía hay muchos hombres, pero en realidad son mujeres. Las mujeres tlatelolcas, que ya habían peleado en contra del imperio de los ciudadanos de Tenochtitlan, después pues forman la Triple Alianza, pero estas mujeres tlatelolcas eran muy aguerridas. Y bueno, pues también las mujeres muchas veces eran tomadas como botín, pero estas mujeres de la resistencia están peleando igual que las mujeres españolas por defender a la Gran Tenochtitlan. ¿Qué sucede después de la conquista con todas estas mujeres? Bueno, pues las mujeres, sabemos que algunas que regalaron a Cortés, pues él las reparte entre sus soldados, pero ¿qué pasó? Pues que no se casaron con ellas. Y las abandonaron después de la conquista. Las que acompañaban al ejército y lo servían, casi todas murieron. Tenemos a una superviviente, esta María, una mujer tlaxcalteca, que en su lecho de muerte a fines del siglo XVI dice que ella nunca se fue bautizada, pero que ella se puso este nombre de María, este nombre cristiano. Y dice: soy muy vieja y no soy nacida en esta tierra, sino allá en México, en el pueblo de Tlaxcala, y me hallé cuando las guerras de los españoles y ayudé a hacer tortillas para ellos cuando ganaron a México. Pero es un caso excepcional porque, como les decía, pues murieron muchísimas en la noche triste. Estas que defendieron Tenochtitlan también murieron la mayoría, y de las que sobrevivieron, las nobles fueron tratadas como nobles, tuvieron hijos e hijas mestizas con los conquistadores, mestizas reconocidas como Leonor Cortés Moctezuma, que aunque Tecuixpo no la reconoce, sí la reconoce Cortés. También están doña Isabel Cano Moctezuma y doña Catalina Cano Moctezuma, que también son hijas de Tecuixpo, y ellas entran a un convento. Pero en general las indígenas que quedaron viudas y huérfanas, pues fueron sometidas. Y la supervivencia de tradiciones y costumbres se dio a través de la mujer. Ellas definieron una nueva forma de ser y hacer para la mujer mestiza en costumbres. Sintetizaron las formas sociales, integraron hábitos españoles e indígenas para una nueva realidad. También la religión la hicieron sincrética. El vestido también lo adaptaron a la nueva realidad. La alimentación, bueno, pues eso, esta génesis de esta alimentación que combinaba productos, alimentos y recetas de España y Mesoamérica. También tuvieron que construir modelos familiares distintos porque pues distintas etnias ya estaban conviviendo. Impulsaron instituciones que dieron forma y estructura a la Nueva España y establecieron estos procesos de occidentalización, mestizaje y arraigo. Bueno, pues muchas gracias y gracias. Agradecemos en estos momentos a la maestra Nora Ricarde Alarcón por sus reflexiones sobre las mujeres a través de un tiempo y un espacio, sobre todo para la historia de México y en España en este momento. Han sido muy pocas, pero considero que su presencia y su participación
nos dan a conocer estos roles femeninos que de alguna u otra manera no se han perdido a través de la historia hoy, pero también este rol masculino que muchas veces en el momento histórico ellas tienen que desempeñar, como lo que nos comenta con respecto a las caltecas. Sí. Yo quiero ceder la palabra a todos aquí los presentes por si llegamos al momento de intercambio, si gustan hacer una pregunta, este es el momento. La maestra ya cuenta ahorita con una pregunta aquí al frente. Sí. Si gusta, le damos respuesta a esa. Sí, la voy a leer. Dice, el año pasado una distinguida universitaria no relacionada con la historia dijo que Malintzin había acertado al escoger al macho alfa Cortés. Me gustaría saber su opinión. Ricardo Zúñiga, ¿dónde está? Yo creo que lo que acertó la Malinche, bueno, para empezar, ella no escogió al macho alfa, ¿no? El macho alfa la escogió. Y en lo que acertó es en la estrategia que realizó para Cortés, bueno, acertó para los españoles, no para los indígenas. Su papel fue preponderante, como yo les decía hace un momento, no fue una simple traductora, ¿no? Entonces, si algo ella pudo escoger fue pues esa participación en la conquista, ¿no? Y en el establecimiento de una nueva realidad. Pero pues sí, Cortés era un macho alfa, pero no creo que haya sido un compañero ideal, ¿no? Sí. Rafael. Sí. Sí, es que obviamente todo lo que escribieron los cronistas está permeado por este pensamiento que yo les decía al inicio, ¿no? Este pensamiento estructurado, donde la moral está dada por el bien y el mal y bueno, pues toda la tradición judeocristiana. Si recuerda al inicio de la conferencia les decía el pensamiento originario mesoamericano, la moralidad está dada por la pertinencia, si algo es pertinente o no, y por el comedimiento, no se invaden las realidades. Entonces, probablemente y muy seguramente los consejos dados de padres a hijos o a hijas no tenían esta visión moralina, sino una visión de mucha más pertinencia o de comedimiento, ¿no? Que es el pensamiento originario, pues, al que responde los pueblos indígenas. Entonces, coincido con usted en pocas palabras. Tenemos otra pregunta, maestra. Nora, es de Alejandro Flores. ¿Por qué Marina está reconocida como iniciadora del mestizaje si hubo otros antecedentes? ¿Quién, perdón? ¿Por qué Marina? ¿Por qué Marina? Está reconocida porque se supone, bueno, tuvo un hijo con Cortés, ¿no? Martín Cortés. Por eso dicen, es un error de la historiografía, porque pues Gonzalo Guerrero fue el padre del mestizaje también supuestamente, porque no sabemos todas las interacciones
reales que hubieron, ¿no? Pero oficialmente, pues sí, fue Gonzalo Guerrero y oficialmente por el hijo que tuvo con Cortés, aunque la madre del mestizaje pues también pudo haber sido Tecuixpo cuando tuvo a Leonor Cortés Moctezuma, ¿no? Entonces, pues sabemos todos nosotros que nos dedicamos a la historia, pues todas las cosas que puede haber. Gracias. Sí. Por favor. Sí. Por ejemplo, a María de Estrada, que es esta mujer que describe tanto Bernal y que admira tanto Bernal, se le dieron encomiendas, a ella en particular, no por su esposo, ¿no? Sí, se les reconoce así. Estas mujeres que se llaman a sí mismas conquistadoras después del juicio de la Marcaida también tuvieron recompensas económicas. ¿Se acuerdan que les mencioné de Isabel Rodríguez, esta mujer enfermera o curandera? Le dieron un solar, que es el único que está a nombre de una mujer en la primera traza de la Gran Tenochtitlan en el siglo XVI. Sí, tuvieron recompensas, sí. Recompensas económicas y recompensas en tierras, pero no reconocimiento. Así como los grandes conquistadores conocemos los nombres de varios de ellos, pues a ellas casi no las reconocen por nombre y apellido, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasó con Leonor Moctezuma, hija de Cortés y Tecuixpo? ¿Tuvo descendencia? ¿Sus descendientes gozaron de los beneficios de los de Moctezuma? Sí, es Leonor Cortés y Moctezuma, como les decía, pues la repudió su madre Tecuixpo, pero Cortés la reconoció y tuvo un lugar muy destacado en la sociedad. Sus descendientes gozaron, pero más bien de la parte española, porque la parte indígena, pues como les digo, su madre la repudió, ¿no? Entonces no se identificó mucho con esa parte, ni ella ni los indígenas la reconocieron, pero sí la parte española. Si alguien más del público desea tomar la palabra para realizar una pregunta. ¿Alguien por ahí que esté escribiendo algo todavía? Padre del mestizaje, me refiero a biológicamente, ¿no? Se dio una unión entre una etnia y otra etnia que produjo una tercera etnia. En ese sentido lo digo, pero no entiendo muy bien su pregunta. Sí, le entiendo, sí. Sí, es puramente biológico, o sea, es un mestizaje biológico al que yo me estoy refiriendo, ¿no? La unión de dos etnias. Sí. Maestra. Exacto. Por supuesto. Y yo creo que muchas más las que quedan en los registros. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si son parte de una sociedad y hay una situación como esta tan dramática, pues todos entran
Claro. Ojalá que sí. Y además, las mujeres no solamente tuvieron esta presencia bélica, digamos, ¿no?, sino que después de terminada la conquista, en este periodo histórico que, bueno, además estamos conmemorando los 500 años en estos años, del 19 al 21, como todos sabemos, hablando de la conquista, quienes hicieron realmente el arraigo, como yo les decía al final, de costumbres y de este mestizaje que mencionaba la maestra, de este mestizaje cultural, fueron las mujeres, porque los hombres pues seguían en la conquista, siguieron saliendo, estuvieron pacificando varias áreas del país, y las mujeres, como Penélope, ¿no?, en la Odisea, se quedaron tejiendo, pero las estructuras sociales, mientras los hombres seguían en la conquista. Entonces, su valor, además de este tema pues que estamos tratando aquí, de la guerra, pues es aterrizar todo lo que la unión de las dos etnias y de las dos culturas significó. Tenemos otra pregunta, maestra, es de Daniel Barreto, dice: algunas fuentes sitúan la edad de la Malinche en 15 años en la época de la caída de Tenochtitlan. ¿Es posible que una quinceañera derribara a un imperio de más de 20,000 millones de personas? Daniel Barreto, ¿quién es Daniel? Pues qué buena pregunta. Además, creo que debemos de… Sí, es verdad que era muy joven, efectivamente, porque pues muere ella a los 23 años en el 27, entonces probablemente pues sí tendría 15, 16, 17 años en la época de la conquista. No es el mismo periodo de tiempo y cómo transcurren los años ahorita que en ese momento, ¿no? El periodo de vida era mucho más corto, la gente vivía menos y entonces también maduraban más rápidamente. Dicen que ahora los 50 son los nuevos 30, yo estoy de acuerdo. Entonces podemos decir que los 15 son los futuros 40, a lo mejor, ¿no? En ese juego de paso del tiempo y de los años. Era una mujer muy inteligente y además había tenido experiencias no muy buenas o no muy agradables, pues cuando la vendió su familia. ¿Qué pasó en esos años? Ella cómo veía. Hay que estudiar mucho la psicología de la Malinche, pero quien derrocó al imperio, no creo, pues es multifactorial, ¿no? No fue solamente la Malinche, una estratega importante, pero bueno, pues hay que tomar en cuenta el descontento de todos los pueblos indígenas, que Hernán Cortés se sabía de memoria a Julio César, y Julio César, es más, yo he encontrado párrafos enteros en las cartas de relación que casi los copió de la guerra de las Galias de Julio César, ¿no? Y entonces Julio César pues también tenía esa estrategia de unir a los pueblos descontentos y tirar al imperio en algún área, ¿no?, de Europa. Entonces él hizo, bueno, pues todas estas estrategias, y quien tiró al imperio yo creo que fueron los mismos mexicas. Y pues les digo, pues muchas cosas, la conquista biológica, ¿no?, ese problema del gran contagio y toda la mortandad que se dio pues gracias a estas plagas y bueno, pues multifactorial. Que al contrario. ¿Tenemos alguna última pregunta de alguien del público? ¿No? Mire, muy buena pregunta.
porque además pues los medios deberían de ser una manera de hacer una difusión de los hechos, no ideológica como usted dice, no interpretativa. Y sinceramente no la he terminado de ver, empecé a verla y no me gustó de entrada. Sé que está basada en algunos hechos históricos puntuales, pero me parece extraña la relación de la… No creo que la Malinche pues se dirigiera así a Cortés, ¿no? Así como pues en algunos pasajes que yo vi, pues oye, bruto, te dije que no hicieras esto, ¿no? Es muy difícil, pues es más allá de la vida cotidiana, más allá de la historia de las mentalidades, ¿qué habrá pasado en esa relación, no? Pero me parece extraña la manera, por decirlo menos, en que están manejando los hechos en la serie. Le digo que voy en el primer capítulo y ya no, me costó trabajo pasar. Me decepcionó todo. Cómo presentan a la gran Tenochtitlan, la presentan ahí, cuando la ven desde lejos, pues casi es una maqueta, ¿no? Y cuando están adentro, pues es una serie de corrales y de cosas, pues que no creo que haya sido así la gran Tenochtitlan. Y las luchas, las guerras que hay, que pelean así como 5 contra 7 y cosas así, o sea, como muy pequeñas. Me parece que están reduciendo la grandeza del imperio azteca, si es que se le puede llamar imperio, que hay gente que no está de acuerdo en que sea un imperio, pero la grandeza de la gran Tenochtitlan y de los mexicas, y no, pues no me gusta. A través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, agradecemos la conferencia magistral de la maestra Nora Ricarde Alarcón, haciendo la entrega de la constancia. Muchas gracias. Y un pequeño obsequio por parte de ambas instituciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al público, y pues estoy a sus órdenes si tienen alguna otra duda o quieren comentar algo más. Gracias por su interés y su respeto a mi conferencia. Buenos días o tardes. A los presentes les anunciamos que tenemos una siguiente mesa de discusión en la cual estará moderada por Rafael Flores, con el título Nuevos enfoques historiográficos sobre la conquista y sus repercusiones en la enseñanza de la historia. Solamente tenemos tiempo mientras que hacemos el montado de esta mesa. Gracias. Gobierno de México.